Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Nuestros invitados en el estudio principal de Teleamazonas son Jorge Peñafiel, asambleísta por Construye. Nos acompaña también Pablo Encalada, él es abogado, docente universitario. Saludo la participación de Carol Murillo, socióloga y analista de temas políticos y sociales. Nos visita Mauro Andino, docente universitario y consultor político. El tema de esta noche es Diana Salazar, la fiscal general del Estado. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches. La fiscal general Diana Salazar se ha convertido en la figura política con mayor riesgo de ser asesinada en el país. Y esto no es casualidad. En sus manos han estado casos que han llevado a expresidentes, exvicepresidentes, exministros, altos exfuncionarios, exjueces, expolicías, reconocidos empresarios y peligrosos mafiosos a ser sentenciados por la justicia. En el siguiente reportaje recopilamos algunos de los casos que la fiscal Diana Salazar ha impulsado y la han puesto en el ojo público e incluso han hecho que sea considerada como una de las 100 personas más influyentes en el mundo, según la revista Times. Veamos. Diana Salazar despuntó en 2016, cuando lideraba la unidad de lucha contra la corrupción de la Fiscalía. Impulsó uno de los casos más escandalosos de corrupción en el fútbol mundial, en el que Ecuador también estuvo inmerso. El FIFA Gate destapó los actos ilícitos cometidos por el expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Luis Chiriboga, quien recibió una condena de 10 años. El delito lo cometieron entre 2 o más personas y porque se valieron de la superioridad del cargo, presidente y director financiero de la Federación. Que en segunda instancia fue reducida a 6 por lavado de activos. También estuvo detrás de la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, que como sabemos entregó coimas en toda la región, sin dejar exentos a altos funcionarios ecuatorianos como el ex vicepresidente Jorge Glass, que fue condenado a 6 años de cárcel por asociación ilícita. En 2018 fue nombrada como directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE, cargo en el que estuvo hasta 2019, cuando fue posesionada como la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. En sus manos han estado casos tan escandalosos como el denominado Sobornos 2012-2016, caso en el que el expresidente Rafael Correa fue sentenciado a 8 años de prisión por el delito de cohecho. También se financió la campaña gubernamental. Esto significa que entre el 2012 y el 2016 muchas de las campañas de gobierno fueron canceladas por las empresas privadas a petición de los funcionarios que ahora están siendo procesados. También impulsó el caso Sinohydro, inicialmente llamado INA Papers, que salpicó al expresidente Lenín Moreno y con el cual se destapó una estructura de corrupción en torno a la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Esas decenas de millones de dólares en coimas habrían sido entregadas por Sinohydro y canalizadas a través de terceras personas utilizando una falsa imagen de servicios de consultoría y representación y canceladas por medio de dádivas, cheques y transferencias. Otro mandatario que estuvo en la mira de Salazar fue Guillermo Lasso, bajo el caso Encuentro, en donde se develó que su cuñado Danilo Carrera lideraba un esquema de corrupción en la administración pública. Y me refiero a tráfico de influencias. Personas que solicitaban cargos, que solicitaban la suscripción de contratos, y es por eso que tiene relación con el caso Encuentro. Todo lo que tengan que decir. Gracias, doctor. La orden está firmada. Antes de finalizar el 2023, la fiscal Diana Salazar volvió a generar un remesón en el país con sus investigaciones. El caso Metástasis permitió descubrir la vinculación entre el narcotráfico, la justicia y la política. Vinculó al caso al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, así como a ex magistrados, policías, fiscales, entre otros. El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos. Con mucho ingenio bautizó a otro de los casos como Purga, en donde se develó la corrupción en el sistema judicial, cuyo epicentro era la Corte de Justicia del Guayas. También vinieron los casos Plaga y Pantalla.
En 2025 debería terminar sus funciones y los casos aún no resueltos deberían continuar sin permitir la impunidad. ¿Pero eso ocurrirá? ¿Qué le espera al Ecuador? ¿Las instituciones pueden depender de una sola persona o en realidad lo que se requiere es fortalecer la institucionalidad? Mauro Andino, ¿quién es Diana Salazar? ¿Cómo definirla? ¿Cómo calificarla? Por favor. Andrés, muy buenas noches. Un saludo para toda la audiencia. A ver, yo creo que sin duda alguna es necesario enmarcar el contexto y la realidad del país. Todos los ecuatorianos estamos a favor de que se luche contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, contra la corrupción. No obstante de aquello, me parece que la fiscal general Diana Salazar ha tenido buenas ejecutorias, pero también ha tenido malas actuaciones. ¿Y a qué me refiero? Creo que en determinados casos ha respetado la Constitución y la ley penal, ha actuado con celeridad, ha actuado con contundencia como corresponde, pero en otros casos me parece que sí ha operado una dependencia ideológica y una selectividad, ralentizando, demorando ciertos casos. Y en ese sentido, me parece que es fundamental, y cierro con estas dos ideas finales, es fundamental entender que aquí no debemos defender ni a Diana Salazar, ni a un actor político en concreto, llámese como se llame, sino que se debe defender la institucionalidad, que Fiscalía haga bien su trabajo, pero que también el contrapeso democrático de otras instituciones como la Asamblea también puedan controlar legítimamente lo que hace Fiscalía o lo que hace cualquier otro órgano de control. Carol, se ha señalado insistentemente, Mauro ahora ha subrayado de que tiene un comportamiento selectivo y se la señala, se la califica como la fiscal 1020, por favor. Bueno, una persona y una funcionaria como Diana Salazar, uno debería mirar hacia atrás, porque nosotros, tú, Mauro, los compañeros que están aquí, somos la suma de muchas cosas. Diana Salazar es la suma de cosas como la que se presentó en el reportaje inicial, y allí se decía una cosa, Andrés, es una figura política. Eso de ya decir es una figura política te dice muchas cosas. Yo, en mi caso, estoy por hacer un análisis político, no jurídico, porque no manejo ese tema, pero Diana Salazar es producto de lo que en el país se conoce como el trujillato. Diana Salazar es producto de un consejo de participación que fue, desde mi punto de vista, asaltado. Y es más, un día el ministro Juan Sebastián Roldán llegó a decir que el presidente Moreno era quien había escogido a Diana Salazar. Entonces, además de eso, si nos fijamos en su trayectoria, ella no tiene una trayectoria académica que haga lucir sus conocimientos jurisprudenciales. Segundo, cuando tú dices la 10/20, fue sintomático de la forma un poco sesgada de cómo se la escogió. Y tercero, la famosa tesis de la impericia. Es decir, que no, para mí no tiene todo esa suma de condiciones académicas y de práctica de la jurisprudencia con casos muy importantes. No digo el caso de la FIFA, sino casos que ella haya llevado como una gran abogada con un historial de éxito en el derecho. Pues eso a mí me hace dudar de su comportamiento, no jurídico, pero sí político, tal como se la presentó. Muchísimas gracias. Jorge, ¿quién es un poco Diana Salazar? Insistamos en aquello y los cuestionamientos que acabamos de escuchar. El origen de Diana Salazar y este comportamiento político. Habrá que simplemente mencionar que el caso de Galo Chiriboga, que fue fiscal en el gobierno de Rafael Correa, él fue incluso ministro de Estado, embajador, en fin, tenía un rol político evidente. Bueno, aquí mencionar algunas cosas. Definitivamente la ingratitud también forma parte de la vida política del país. Lo único que merece Diana Salazar es agradecimiento del pueblo ecuatoriano por la lucha irrestricta que le ha dado contra la corrupción y contra el crimen organizado. Resulta que a ella le califican de selectiva, de que no tiene los avales académicos necesarios, solamente porque ha golpeado en el alma completa del crimen organizado y sobre todo de la clase política ecuatoriana, porque ella ha llegado a escarbar hasta lo más profundo
dónde se encuentra el crimen organizado y cuáles son sus tentáculos, que también incluyen definitivamente a la política. Y por eso es que los políticos, aquellos que quieren controlar la información de la fiscalía, aquellos que quieren controlar la justicia a través de controlar la información, son quienes la califican de esa manera. Por ende, y para mi criterio, lo único que merece Diana Salazar es agradecimiento por parte del pueblo ecuatoriano, sobre todo por la lucha que ha dado contra la corrupción, contra el crimen organizado y por prenderles la luz a todos los corruptos que hoy día la califican de selectiva y de 10 sobre 20. Ya, Pablo, te doy la palabra en un instante. Solamente esto, que los políticos se ven afectados. Por favor, no. Mire, Andrés, aquí hay que señalar con hechos fácticos y concretos cuándo Diana Salazar ha actuado bien y cuándo ha actuado mal. Yo celebro la celeridad con la que ha actuado, por ejemplo, en casos como Metástasis o Purga, pero también rechazo que haya actuado con absoluta lentitud en otros casos. ¿Quién repartió los hospitales en el gobierno de Lenín Moreno? La ex ministra María Paula Romo. Y hay que decirlo con nombre y apellido. Y yo creo que si es que aquí se quiere denunciar la corrupción, y yo no he venido a defender a nadie, tiene que hacérselo, venga de donde venga, hay que atacar a ese cáncer. Y hay otros casos de selectividad y también de grave persecución. El caso del informático sueco Olavini, el caso de la científica quiteña Linda Guamán, cuando se allanó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, un órgano ciertamente desprestigiado, pero se allanó mientras su presidenta Sofía Almeida estaba en estado de gravidez, estaba embarazada, tal cual como ahora está embarazada la fiscal Diana Salazar. Y creo que, para cerrar los hechos concretos, casos Danubio en el gobierno de Guillermo Lasso, León de Troya, se han procesado a los narcogenerales, los audios de la general Tania Varela, del general Vargas, Ponce. ¿Alguna vez les llamó a que dé su versión, por lo menos, Guillermo Lasso, cuando en un audio de un vocal del Consejo de la Judicatura señaló con absoluta claridad que por pedido expreso de Guillermo Lasso estaba interfiriendo para que se dicte una sentencia a favor en una acción de protección para mantener en el puesto a Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea? También escuchamos a Carol, que señalaba que no tenía la formación y las calificaciones correspondientes para un cargo de esta naturaleza. Pablo, por favor. Buenas noches con todos. ¿Quién es Diana Salazar? Bueno, yo la conozco a Diana Salazar porque nos une un origen similar, que es la Fiscalía de los primeros años de este nuevo sistema procesal en el año 2002. Pues yo la conozco a ella desde muy jóvenes ambos, hicimos la carrera fiscal y entonces yo he visto todo su progreso. Es una mujer formada, obviamente, ha hecho el crecimiento de toda la carrera fiscal y yo recuerdo que cuando ella la nombran fiscal general, yo ya conocía cómo es ella y yo pues la felicité, creía que era la mejor de los participantes y yo se lo dije, yo sé que te voy a sufrir, pero creo que eres la mejor de ellos. Y sí, yo he sido muy crítico con Diana Salazar en su momento. Ella es, sin duda alguna, algo que acá se ha dicho, es una actora política. Y eso es complejo. Y eso tiene que ver no necesariamente por cómo es ella, aunque podrá hacerse algunas críticas, pero pasa por el rol de los sistemas penales en todo el mundo a partir de hace unos 50 años. Hace 50 años eran muy poquitos los delitos. Había una expansión del derecho penal en todo el mundo y eso hace que por cualquier cosa puedan haber responsabilidades penales. Eso le da muchísimo poder a la Fiscalía General del Estado y en este caso a una mujer fuerte como ella, a una mujer valiente como ella. Tiene un rol político que en principio no debería tenerlo, pero no es necesariamente atribuible solo a ella. Yo creo que más allá de las críticas que yo creo que no es el momento, yo creo que ella se ha legitimado con sus últimas acciones, principalmente con los casos Metástasis, Purga, estos últimos. Yo creo que este es el momento de apoyarla, incluso en contra de las cuestiones que yo mismo las he criticado en el pasado. Este es el momento de apoyarla porque creo que ella ha puesto su cara, su tranquilidad, su vida, está en riesgo su vida por enfrentar al crimen organizado y eso no es poca cosa. Finalmente, Andrés, a ella sí se la acusa de 10 sobre 20. Yo hace unos meses estaba revisando el examen que rindieron para ser fiscal general en el concurso anterior y que ella en realidad en el examen escrito sacó 10 sobre 20. Eso no lo he dicho nunca. Y ese examen está muy mal hecho. Entonces las respuestas que uno da a ese examen puede ser una u otra dependiendo de quién califica. Así que yo en ese caso, aquí tengo que defenderla,
porque creo que todos sacaron baja calificación y tiene que ver con la mala elaboración de las preguntas, y eso nos lleva a cuestionar todos los procesos de selección, los de hoy de Corte Nacional, el próximo de Fiscal General. ¿Quién hace las preguntas? ¿Cómo hace las preguntas? Da para muchas subjetividades. Y Carol, tal vez decir lo siguiente, que quien ataca a Diana Salazar está con el delito. Bueno, el asambleísta acaba de decir que los corruptos están contra ella. Eso no debería decirse, porque si uno tiene críticas para una funcionaria pública que está sometida al escrutinio público, pues uno puede decir y puede criticar sus formas de actuar. Además, si uno mira el país y somos sinceros con lo que está pasando en el país, uno se da cuenta que hay una crisis profunda en el sistema de justicia del país. Hay una cascada de corrupción en jueces, en distintos lugares del país y sobre todo en las fiscalías. La señora Diana Salazar, que además cuando tú la miras exponer en la Asamblea Nacional, por ejemplo, las primeras etapas, es una persona que no tiene un dominio ni siquiera del lenguaje, ni siquiera de las categorías que se manejan en la jurisprudencia. Y además, una cosa muy importante, cuando uno dice político, también dice económico. Aquí hay una configuración de relaciones políticas, de relaciones económicas, de las cuales no está exenta una fiscal. Ella está inmiscuida como actor político, como fiscal general de la nación, por las participaciones en las entrevistas de televisión, que hay intereses. No podemos negar que en este país hay intereses políticos, económicos. Y cuando hablamos del narcotráfico, que se ha incrustado en el sector público, lo que estamos diciendo es cómo se permitió que el narcotráfico ingrese al sector público, ingrese a la policía, ingrese a las Fuerzas Armadas. No lo digo yo, lo dijo un embajador norteamericano aquí en el país. De esas investigaciones no sabemos nada. Nunca supimos quiénes son esos generales. No sabemos en qué parte de la policía, de toda su estructura, ni sabemos tampoco en la militar dónde se incrustó. Entonces hay una connivencia de la política, pero también hay una connivencia de ciertos poderes económicos y casi complicidad y a veces casi, digamos, una asociación con sectores económicos muy fuertes de este país para que el narcotráfico haya hecho de este país un jardín. No nos olvidemos de eso, porque frente a esos casos la fiscal también tiene omisiones. Yo he anotado algunas cosas. Mira, el tema del Gran Padrino, el tema León de Troya, el tema de Celia, el tema de Carlos Polis, etcétera, los Carol, ha alejado. En estas observaciones que pueden hacer todos, ¿pueden haber cargas raciales, por ejemplo? ¿Pueden haber cargas de género, por ejemplo? No, en absoluto, en absoluto. A mi parecer, en el caso tuyo. Yo me he referido a su condición de una persona que debe conocer las cosas. Me he referido a sus relaciones políticas y económicas. Me he referido a su comportamiento como funcionaria. Nada tiene que ver con su color ni con su condición de mujer. Jorge, por favor. Bueno, hemos dicho algunas cosas. Me parece que hay que puntualizar ciertos elementos. Se dice que la señora fiscal general del Estado es política. Y yo creo, y vale la pena aclarar, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la inseguridad y contra el crimen organizado sí es una lucha política. Evidentemente, si no está la política involucrada, no se generan los cambios estructurales que requiere este país, que requiere la región, que requiere el mundo, estimado Andrés. Aquí la lucha es contra el crimen organizado. Y por eso es que la señora fiscal general del Estado, más allá del nombre, más allá del cargo, lo que representa la señora fiscal general del Estado es la ética pública y la lucha contra los criminales. Y eso es lo que les ha costado mucho a muchos sectores políticos de entender. De ahí que se entiende que el control quieren tenerlo sobre la información. Ahí sí la política directamente manejando la justicia. Por eso, el actuar de la señora fiscal general del Estado, en principio, es técnico, pero deriva evidentemente en una lucha política que todos los actores de la sociedad en el Ecuador tenemos que aupar y promocionar, porque de otra manera estamos ante la toma total del crimen organizado. Ya la política está tomada en muchos sentidos, en muchos espacios. Lo que les ha dolido es que la política
La señora fiscal general del Estado quiere retirar esa influencia del crimen organizado en la política. Sí, evidentemente había una iniciativa parlamentaria, legislativa, que quería liberar, digamos, el manejo de la información de la Fiscalía. Por suerte no se logró aquello. Sí, ahí había una reforma que estaba intentando que la investigación previa es reservada, ¿no es cierto? Mientras no se inicie un proceso penal, la investigación es reservada. Y esto tiene que ver con proteger el buen nombre de las personas, porque mientras no haya realmente presunciones de su responsabilidad, le hace daño al buen nombre de las personas que esto se difunda. Y claro, la Asamblea, a un proyecto ahí entiendo que era del correísmo, lo que querían era que no sea público, sino que sea público para la Asamblea, porque muchas veces la Fiscalía le decía, no, Asamblea, yo no le puedo entregar la información porque tiene reserva legal. Y la Asamblea quería tener acceso a esto. ¿Con qué intenciones? ¿Con qué intención? O sea, yo creo, y volviendo un poco, es que nos adelantamos un poco al juicio político, a mí me genera muchas dudas que se quiera juzgar políticamente a un funcionario de carácter judicial, como es la fiscal general, en función de los casos que sustancia. ¿Qué tiene que ver el Poder Legislativo en el Poder Judicial? Y entonces, ¿para qué quiere el Poder Judicial conocer del desarrollo de las investigaciones que realiza la Fiscalía? Entonces, ahí nos genera muchas dudas y en buena hora aquello no pasó. Ok, tengo que ir a un corte, enseguida Mauro y Carol les doy la palabra. En un instante retornamos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Varios han sido los intentos por apartar a Diana Salazar de la Fiscalía General del Estado. Actualmente está a puertas de enfrentar un juicio político en el Legislativo, lo que a su criterio significaría poner en riesgo la institucionalidad y la justicia. Pero, ¿cuáles son las causales para que la quieran sentar en el banquillo de los acusados? Veamos más en el siguiente reportaje. Han sido varios los intentos por sacar a Diana Salazar de la Fiscalía General del Estado. En abril de 2023, el exdefensor del pueblo, Freddy Carrión, pidió a la Asamblea un juicio político por supuestamente incumplir funciones y no investigar los casos de abuso durante las protestas de 2019. En mayo del año pasado, el colectivo Acción Jurídica Popular, vinculado a Carrión, hizo un nuevo intento y la denunció ante el Consejo de la Judicatura por un presunto plagio de al menos el 40% de su tesis de pregrado. Pidió su suspensión y destitución. No conformes con ello, también solicitaron a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central que se abra un expediente y se le revoque el título. Y para cerrar con broche de oro, pidieron al Consejo de Participación Ciudadana que los reciba en audiencia pública para exponer allí el caso. Cualquier ciudadano del país puede solicitar audiencia pública a cualquier autoridad del país y nosotros como Consejo somos facilitadores y damos todas las garantías para que se cumpla esta audiencia pública. ¿Cómo me voy a presentar a algo que no corresponde? Sería avalar la ilegalidad. Todo fue desvirtuado. Ahora, en cambio, es en el Legislativo en donde buscan sentar a Diana Salazar en el banquillo de los acusados. El 27 de noviembre de 2023, la bancada correísta presentó el pedido de juicio político en su contra, según ellos, por los innumerables incumplimientos a la Constitución y la ley. El documento fue firmado por la legisladora Gisela Garzón con el respaldo de 51 legisladores. Son 12 las causales que impulsan. El incumplimiento de funciones es extenso, es amplio, incluye entre otros casos como el Danubio, León de Troya, INA Papers y una serie de investigaciones adicionales, pero además me permito hacer el énfasis en el tema de la inseguridad y en el tema incluso del abandono a los propios fiscales para ejercer su cargo. Y cuando el juicio político está a la puerta de ser sustanciado en la Comisión de Fiscalización, la tarde del martes el legislador Héctor Valladares ingresó una nueva solicitud para que se una al proceso previo. Hemos respaldado en los informes de rendición de cuentas de la UAFE, pero sí te dice, nosotros pusimos 97 informes en este periodo y la Fiscalía de los 97 apenas inició las investigaciones en 12 casos y apenas 5 con sentencia. Todo esto se da en medio de una fuerte polémica ocurrida el pasado lunes en las instalaciones de la Asamblea, en donde la fiscal general fue convocada a comparecer y tuvo que salir abruptamente luego de que intentaran una especie de careo con el ex asambleísta, hoy prófugo de la justicia, Ronnie Aliaga. Me sirvo informarle que todavía no ha terminado su comparecencia. Señora presidenta, pero yo no vine acá para escuchar a un prófugo de la justicia. Lo que decir de la fiscal era una emboscada. He respondido a las preguntas, pero si ustedes dan paso a esto, yo me voy a retirar, porque no voy a ser objeto ni me voy a prestar para el show que quieren hacer los políticos sobre los casos.
pena de contaminar el caso Metástasis. El reloj corre ahora para que la Comisión de Fiscalización sustancie el proceso y luego este pase al Pleno de la Asamblea, en donde se requerirán 70 votos para destituirla. ¿Cómo se moverán los hilos políticos? Y claro, los hechos han cambiado. Ahora mismo tenemos información de que el CAL ha suspendido el juicio político. ¿Había argumentos suficientes? ¿Existen elementos como para llevar al banquillo de los acusados a Diana Salazar? Bueno, cuando dices banquillo de los acusados, parece a juicio no político, sí, ¿no? Como que si fuera Robespierre a cortarle la cabeza, y eso no va a pasar. Bueno, dos cosas. Creo que sí, creo que merecía que se le enjuicie políticamente. Su vinculación, su defensa, su sesgo por tratar unos temas y por no tratar otros son muy importantes, muy evidentes. Lamentablemente, mira, hay una cosa interesante. Cuando tú miras cómo se la trata a ella en los medios de comunicación en general, se la trata muy delicadamente, no se la critica. Estamos en una mesa, afortunadamente, poniendo sobre la balanza miradas que pueden equilibrarse o no, no importa, pero su accionar político, a pesar de lo que dice Pablo sobre lo técnico, no ha sido así, no ha sido así, porque todo lo que ella ha argumentado frente a... siempre tiene un sesgo político. Sobre todo, mira tú cómo hablan de las personas, los prófugos, una serie de lenguaje que deslegitima a gente que puede ser culpable o no, pero a quien tiene que seguírsele el debido proceso. Ahora bien, ¿quiénes la defienden y cómo la defienden? Mira, yo no soy partidaria ni de demonizarla ni de santificarla. Ella es una funcionaria pública, tiene debilidades, tiene relaciones, tiene, digamos, un respaldo no solo interno del gobierno, de los 3 gobiernos anteriores, de los presidentes, bueno, no, los 2 anteriores y el actual, y tiene el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador. Esas cosas son tan duras en el sentido de que un funcionario de un Estado ecuatoriano no debería tener la injerencia de un Estado y de una potencia, porque la Embajada de Estados Unidos no es cualquier cosa. Entonces, y el embajador habla en los medios de comunicación respaldándola. Uno siempre tiene que preguntarse quién está atrás de un funcionario público que hace o deja de hacer alguna cosa. Okay. Mauro, por favor, su apreciación sobre el juicio político, sobre los temas que se plantean en este proceso, atendiendo lo que han dicho sus colegas, en el sentido de que no se puede definir una acción de estas características sobre decisiones judiciales, porque si eso va a ocurrir, eliminemos la justicia y démosle toda la responsabilidad al Parlamento, y no cabe, pues, ¿no? Algunas consideraciones políticas, pero también jurídicas, estimado Andrés, porque ambas están entrelazadas. Primero, aquí se ha reconocido, y Pablo lo decía con mucho acierto, Jorge lo ha ratificado, que las actuaciones de la fiscal general también son políticas. Y me recordó a lo que menciona un autor famoso italiano, que me parece fue incluso presidente de la Corte Constitucional italiana, Gustavo Zagrebelsky. Él tiene un librito muy interesante donde él hace alusión a la prudencia, a la sensatez con la que deben manejarse aquellos magistrados de los máximos órganos de administración de justicia. Esa reflexión debe extrapolarse a las prácticas cotidianas también de una fiscal general del Estado. ¿Por qué? Porque si tenemos una fiscal general del Estado que acusa vía Twitter, que presiona a través de comunicados, que tiene todo un andamiaje mediático para posicionar sus teorías de los distintos casos que ella lleva adelante, entonces empieza a politizar la justicia. Y una justicia politizada, que también debo decirlo fuerte y claro, históricamente no hemos tenido independencia judicial. En mayor o menor medida, todos los gobiernos le han fallado al país en este tema, y quiero ser enfático, pero eso no justifica que porque Diana Salazar les cae bien a algunos y la idolatran, entonces que ella sí siga replicando lo que antes se cuestionaba. Luego, creo que es fundamental señalar que a nivel procesal parlamentario, un juicio político es una atribución constitucional. O sea, no podemos empezar a amputar las competencias de los legisladores, porque caso contrario, entonces yo ahí
Invierto lo que usted me preguntaba, Andrés. Entonces, si es que no hay cómo fiscalizar y controlar políticamente a los otros órganos del Estado, entonces más bien eliminemos de un solo tajo la Asamblea y que cada uno haga lo que le venga en gana, y como me cae bien la fiscal, entonces que sea intocable. El juicio político es una herramienta. Yo no voy a afirmar aquí este momento que ya deba ser censurada y destituida, a pesar que el juicio político ya queda paralizado. Claro. Pero sí creo que es necesario respetar la institucionalidad. Y si hay un juicio político como mecanismo de control, este debe sustanciarse y será en la etapa pertinente, si es que habría habido juicio político, sí, claro, donde se tenían que presentar pruebas de cargo y de descargo, porque capaz de esas solicitudes estaban mal planteadas, o capaz en la etapa de prueba en la comisión de fiscalización no se hacía lo que correspondía en derecho. Pero cierro además con este tema. A mí sí me parece que existe un uso maniqueo, perverso, de una institución que también debería ser absolutamente independiente. Y me refiero a la Procuraduría General del Estado. Yo estoy a favor de que se precautele la integridad física, la vida de esa criatura que está por nacer. Me congratulo que Diana Salazar vaya a ser madre. Felicito aquello, lo digo con absoluta sinceridad y transparencia. Pero sí me preocupa que todo haya estado tan bien articulado y concertado que ella saque el video pidiendo que no le enjuicien. Saque el video el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y yo, sorpresa, ya han tenido listita la consulta absuelta por parte del Procurador General del Estado, interpretando, entre comillas, la ley de la función legislativa para suspender un juicio político cuando eso le correspondía exclusivamente a la Asamblea. ¿Quién tiene capacidad interpretativa de las leyes? Y más de su propia ley. La Asamblea Nacional. Hicieron lo mismo que con Guadalupe Llori para suspender en el anterior periodo, vía consulta a través del procurador, evitar la destitución de ella. Asambleísta Peñafiel. Se habla, mi querido Andrés, de que aquí se quiere politizar la justicia, que Diana Salazar tiene actitudes políticas y no técnicas. Permítame decirle, aquí lo que hay es una persecución irrestricta de la señora Fiscal General del Estado en contra del crimen organizado. Y el crimen organizado tiene sus tentáculos y su posibilidad de actuar. Por eso es que ahora estamos viendo estas emboscadas en la Comisión de Fiscalización, donde querían invalidarla a ella como Fiscal General del Estado en el caso Metástasis. No nos olvidemos, ciudadanos, aquí lo que le interesa al correísmo es que se imponga la impunidad por sobre la legalidad, la justicia. Por eso es que querían traerlo al señor Aliaga, para golpearle políticamente a la señora Fiscal General del Estado, devaluarla en su imagen personal y además invalidarla en el juicio Metástasis, en la audiencia de juicio que ya se viene. Es decir, generar un espacio de impunidad. ¿Por qué? Porque no tienen otra salida. Recordemos, y como decía Mauro muy bien, yo también le voy a traer una frase de Winston Churchill. Nosotros siempre lo decíamos en campaña con Fernando Villavicencio. O la patria o las mafias. Aquí dijo Winston Churchill, para evitar la guerra tendrán la vergüenza. Para evitar la guerra tendremos vergüenza. Pues ahora tendrán la guerra y además tendrán la vergüenza. Eso es lo que nosotros les venimos diciendo. Hay que enfrentar a las mafias, hay que tomar partido en este país. Si las mafias y el crimen organizado hacen de las suyas, consolidando esta lucha contra el fiscal general del Estado, contra las personas que han venido luchando contra la corrupción, no habrá futuro posible. Lo asesinaron a Fernando Villavicencio. Hoy día, y pretendieron también asesinarle a la señora Fiscal General del Estado. Hoy día la quieren destituir. Mañana también querrán hacer otra cuestión en contra de la lucha contra la corrupción. Ya incluso al Movimiento Construye le pretenden quitar también su personería. De modo que esos tentáculos, quisiera que usted me comente nuevamente, Jorge, esos tentáculos podrían estar atrás de estos afanes, de estos deseos de deshacerse de la fiscal. Pero claro que sí, el interés del crimen organizado es que la Fiscal General del Estado deje de ser Fiscal General del Estado. ¿Por qué es un estorbo? Porque es un estorbo, porque le impide ejercer su actividad de manera libre, de manera completa. Ellos quisieran tener el control de todo. Quisieran, ellos sí, tener control de la información de la Fiscalía para manejarla políticamente y ponerle en la picota
en el banquillo de los acusados, algo que quisieron hacer en la Comisión de Fiscalización, a quienes luchamos contra la corrupción. Precisamente ese es el interés. Por eso es que no debemos permitirlos como ciudadanos. Los ciudadanos de bien tenemos que darle la lucha al crimen organizado en todas sus facetas y en todas sus instancias. Ok. Andrés, a ver, ¿puedo darle la razón en algo? 10 segundos, rapidito, hermano. ¿Puedo darle la razón en algo? La comparecencia de Aliaga fue una mala práctica parlamentaria. Ahí se irrespetó el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y yo lo he dicho públicamente y hay que señalarlo. Y evidentemente... Te las orejas, Mauro, no, jamás, ya te regañaron una vez. A mí no me da línea nadie, ni la bendición nadie para poder hablar. Yo soy libre de expresar mis pensamientos, ni Correa ni nadie en este país. ¿Pero cometió delito o no? ¿Pero qué delito va a cometer? Y eso es importante mencionar. Lo de Pamela, llevarla a los tribunales. Mire, yo no soy Poncio Pilatos para lavarme las manos por nada ni por nadie. Si el señor Aliaga, utilizando su misma palabra, tiene que sentarse en el banquillo de los acusados, que lo haga. Fue una mala práctica parlamentaria. Eso tampoco implica que se haya cometido una infracción administrativa leve, grave o muy grave, que están previstas en el 168, 169 y 170 de la Ley de la Función Legislativa. Y cierro con esto. Ya que sacaste a colación, Jorge, el tema de Fernando Villavicencio, pero qué más selectividad la de la propia fiscal. Fernando Villavicencio fue asesinado cruelmente. ¿Dónde está el celular de Fernando Villavicencio? ¿Cuándo se va a explotar esa información? ¿Por qué se ha ocultado eso? Para evidenciar cuáles fueron los últimos mensajes de Fernando Villavicencio y quiénes probablemente lo habían amenazado y pudieron haber acabado con su vida. Gracias. Estamos esperando también la información que salga de los celulares y de la tablet de Jorge Glass. De todos ellos. Por favor. Por fin. A ver, yo sí quiero resaltar algo que dijo Carol, y que tiene que ver con esto de que la fiscal general es una funcionaria pública, es un sujeto político. A mí tampoco me gusta esto de glorificarla, ¿no es cierto?, o demonizarla, como son estas dos posiciones extremas que existen. Y claro, la glorificación pasa por aquellos que tienen rabo de paja. Yo decía hace un momento, la fiscal, sí, es una cosa política, pero esa fuerza que ella tiene y ese impacto que tiene en la política pasa por el poder punitivo que ella ejerce como fiscal general del Estado, y está muy bien. Pero eso tiene que limitarla a la justicia. ¿Cómo esos jueces Metástasis que han sonado, que han salido en el caso Metástasis de Corte Nacional de Justicia, cómo ellos se van a parar frente a la fiscal general de la forma que tendrían que hacerlo? Yo le digo, esto es una cosa que es lamentable. Yo litigo en Corte Nacional de Justicia. Para mí es lamentable verlos el rol de alfombra que cumplen muchos de esos jueces. Entonces, por ahí, digamos, la alternativa es por la vía de la justicia. Algo más, yo podría contradecir mucho desde lo técnico con Mauro, pero creo que vamos a lo de fondo. ¿Por qué la quieren sacar a la fiscal general del Estado? Ella ya se va. El correísmo tiene dos objetivos fundamentales. Uno es traerlo a Correa, a costa de revocar las sentencias. Ya lo intentaron hacer por vía de la Asamblea, ya lo intentaron hacer por vía de la toma del Consejo de la Judicatura. Y el segundo es la venganza de sus perseguidores. Ellos están detrás, están afanados, lo mencionó Mauro aquí, Moreno, Romo, Salazar. Si la fiscal Salazar ya se va, ellos lo que buscan es simplemente la venganza. Y la evidencia de aquello fue la treta que hicieron el día lunes, Andrés. Fue indigno, por decirlo de alguna manera, lo que le hicieron a la fiscal general al pretender hacerle un careo con una persona que para ella, Aliaga goza todavía de la presunción de inocencia, pero para la fiscal, él es un presunto autor que participa de una organización criminal ligada con el narcotráfico. De eso lo está acusando porque ella presume aquello. Y querían ponerle con el cara a cara. No solo eso, sino que son tan claros el objetivo del correísmo, estos dos objetivos, que incluso ellos son capaces de aliarse con Aliaga, quien él se vende como un traidor del correísmo, pues. Aliaga, ¿qué dice? Esto no sabemos si es verdad, pero Aliaga dice, yo tengo una relación íntima con la fiscal general. Es decir, cuando él era un alto funcionario directivo del partido, él paralelamente estaba con quien era el principal objetivo del correísmo. Es decir, yo soy un traidor y les voy a ayudar también. Claro. A mí eso me parece sin sentido, que demuestra cómo el objetivo del correísmo es simplemente la venganza en este caso. Vamos a ir terminando este segmento. Carol, le doy la palabra con este elemento que me parece que es fundamental plantear más aún a una dama, y es el embarazo de la doctora Salazar. ¿Qué apreciación tiene de eso frente a los elementos políticos que sin duda tiene una circunstancia como esta? Te lo digo breve porque quiero abordar otro tema. Claro. Un embarazo es una cuestión muy delicada. Yo soy mujer,
no puedo tener frente a eso ninguna opinión desfavorable, que tiene que cuidarse porque es un embarazo de alto riesgo, pero me parece que usar eso en términos para zanjar la posibilidad de un juicio político me parece un poco desproporcionado. Pero sería bueno saber la opinión de los médicos que la atienden, y las personas cuando están enjuiciadas o están señaladas por ellas también tuvieron estrés. Pero mira, eso es una cosa que podríamos analizarla, pero que no me parece lo profundo. Lo profundo es, en un tema como este, cuando se dice aquí que la fiscal combate el crimen organizado, al narcotráfico, etc. Nos hemos puesto a pensar cómo funciona realmente el crimen organizado, cómo realmente funciona el narcotráfico, no en el Ecuador, porque el narcotráfico y el crimen organizado no es un problema ni de Ecuador ni de Colombia, es un problema global. Y es un problema que atañe a las instituciones, en instituciones como en el Ecuador, que son débiles y que se han encargado de desprestigiarlas y de romperlas. Segundo, es un problema económico, no solo del Ecuador, sino, te digo, de la región y del mundo. Se lava dinero con la droga impresionantemente. ¿Y por qué? Porque la droga no tiene patria, el narcotráfico no tiene patria, los narcotraficantes no tienen patria. Y segundo, y quinto, tampoco esos negocios se hacen solamente por arte y magia de los narcotraficantes. Hay un contubernio, hay una asociación, hay una ligación también con la institucionalidad y eso se dice en los libros y los autores italianos que conocen muy bien el caso, se me escapó el nombre de quien leí hace poco, de que hay un sector que es la banca nacional e internacional, que se encarga de reconducir los dineros que produce el narcotráfico a nivel transnacional y multinacional. Ahora, el narcotráfico sí ha cobrado varias víctimas en el mundo y en la región. Y en el ámbito de los fiscales o de los funcionarios judiciales, sí, hay el caso de Rodrigo Lara en Colombia, hay el caso del fiscal Nisman en Argentina, por supuesto, el fiscal César Suárez en Guayaquil, el fiscal paraguayo Marcelo Pecci. O sea que sí son blanco cuando se actúa contra ellos. Por supuesto que sí, en absoluto. En todos los sistemas judiciales del mundo, muchos funcionarios que combaten la corrupción o que combaten el crimen organizado se convierten en blancos y los matan o los persiguen, etcétera, etcétera. Pero a veces hablamos del narcotráfico o del crimen organizado abstractamente. Yo quisiera que me den 5 nombres de 5 capos importantísimos en este país que están presos y que han sido fruto de la justicia ecuatoriana y de la fiscalía en el Ecuador. Tengo que ir a una pausa, vamos a ir a la publicidad, volvemos en un instante para el tercer segmento de Hora 25. Otra vez se suspendió entonces el juicio político en contra de Diana Salazar. Ahora entramos a un nuevo momento, a una nueva etapa. Los elementos que hay alrededor de todos estos asuntos que hemos tratado en el programa fortalecen, debilitan. ¿Qué ocurre con la fiscal finalmente una vez que hemos analizado y hemos transitado todos estos caminos? Creo que la fiscal Diana Salazar ya ha dejado su huella. Ella ha sido trascendente ya en el país, con todas las críticas que se les pueden formular, pero ella ya ha dejado una huella y ella, yo lo que siempre digo es que falta muy poco tiempo para que se vaya. Entonces, tengan paciencia. O sea, a lo que me refiero es que este afán de venganza que tienen en contra de ella, en realidad, claro, quienes la protegen a veces creen que se va a quedar para siempre en el cargo o que es irreemplazable. Y ninguna de las dos cosas es así. Todos los seres humanos somos prescindibles. Yo lo que me parece es que no hay que perder de vista, bueno, primero decir esto, dejar sentado, que me parece que es un rol trascendente. Ella podría salir mañana y ya habrá dejado huella. Pero lo segundo es que no podemos perder de vista que pronto, ya mismo, inicia el concurso para fiscal general del Estado. Y es ahí en donde hay que estar atentos, porque yo estoy seguro que el correísmo, por ejemplo, va a plantear sus candidatos, porque ellos han trabajado de esa forma. Ellos son orgánicos, son muy organizados y seguramente van a tratar de que la Liga Azul, que está en el Consejo de Participación Ciudadana, pueda tener el control del concurso y procurar, ¿no es cierto?, favorecer algunas de sus candidatos. Así que yo creo que ya un poco hay que irse calmando e ir viendo realmente en dónde está el problema. Yo decía, este momento es el momento de apoyar a la fiscal. Con este tema, bueno, en el Ecuador no hay cómo aburrirse, ¿no es cierto?, porque de pronto se suspende el juicio político por esta cuestión del embarazo, que, dicho sea de paso, a mí me parece que no creo que la cobertura del embarazo como un derecho laboral es la que la ampara a ella.
Yo creo que esta es una cuestión humana, que el proceso debe suspenderse el juicio político mientras dure su situación de emergencia, pero de ninguna manera esto no puede quedar como precedente que una mujer embarazada no puede ser sujeto de juicio político, porque perder el trabajo sería afectar sus derechos laborales en calidad de mujer embarazada. Mauro, esto de la paciencia, de la calma, esperen, ya se termina el periodo de la doctora Salazar y, bueno, vamos a ver qué pasa. Empezaré diciendo algo. A mí sí me parece que fue un error estratégico desde la bancada de la Revolución Ciudadana insistir en un juicio político donde se sabía de antemano que no existían los votos. Desde lo político, me parece eso un tiro al aire, porque si no tienes los 70 votos, ¿cómo puedes impulsar un proceso político que al final lo único que va a hacer es fortalecer al actor, al sujeto político que tú estás investigando políticamente? Pero Mauro, eso es grave, porque si es inocente o es culpable, ¿qué tienen que ver los votos? A mí me parece que si es que en el Parlamento tú no tienes una correlación de fuerzas que te permita de una o de otra manera legislar o fiscalizar, tampoco es correcto levantar aspavientos a sabiendas de que no tienes el músculo político necesario. Luego, a mí también me pareció un error, y quiero ser enfático nuevamente en el tema de Aliaga. Yo creo que la comparecencia de él fue un error político y comunicacional. Ventajosamente yo no he sido ni amigo, ni coidiario, ni he trabajado jamás con el señor Aliaga. Y eso me parece que desnaturalizó la comparecencia de la fiscal. Ahora, si es que más adelante Aliaga puede entregar información fidedigna, periciada, que certifique que efectivamente la fiscal le proporcionaba información, bueno, eso sí tiene que ser procesado políticamente y fiscalizado por la legislatura. Luego, yo sí creo que es fundamental que la fiscal general sea coherente con el estado de gestación que ella tiene. Yo creo que efectivamente merece cuidar su vida, su integridad y la de su hijo, pero creo que la coherencia también exige sacar licencia por enfermedad superviniente como consecuencia precisamente de un embarazo de alto riesgo. Y eso permite la Ley Orgánica de Servicio Público y también lo permite el Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me sorprende, porque Mauro es una persona siempre defensora de los derechos de las mujeres. No, y yo estoy en este defendiendo. momento tú lo que estás diciendo es que, o sea, casi imponerle a ella una licencia. Mauro, ella sabrá el momento en que ella necesite un momento para descansar, lo que fuera. ¿Cuál es el argumento central, una cosa es hacer el trabajo y otra cosa es el juicio político. ¿Cuál es el argumento central de ella? No estoy diciendo nada que no sea cierto. Lo dijo ella y lo dijo Kronfle, que el juicio político le va a estresar y que ella pide de alguna manera, metafóricamente hablando, bajar las armas, Mauro, de la confrontación. Significa que no te interesa la salud de la doctora ni del hijo, cuidado, sino el espacio. No he dicho eso, cuidado, Andrés. Yo jamás he dicho eso aquí. Yo más bien estoy... No has dicho, pero no piensa inmediatamente. Estoy precautelando más bien la vida y la integridad física de la fiscal, porque si a la fiscal evidentemente le va a generar tensión un juicio político, y para garantizar la integridad física y la salud de ella y del que está por nacer, evidentemente acudir a una serie de audiencias penales donde están en juego la acusación de narcotraficantes y de delincuentes para defender a la doctora Salazar. ¿Y sabe quién asumiría esas causas? Porque aquí se trata de manipular el escenario como si una organización política designaría. El señor Toainga, que fue designado por la misma fiscal Diana Salazar y que es un hombre de confianza de ella. Entonces yo digo, si es que necesita precautelar su vida y la de su hijo, entonces saque licencia para ambas cosas. La única persona que puede, estimado Mauro, saber cuál es su beneficio, qué es lo que verdaderamente le interesa y le causa a ella un bienestar, es ella. De acuerdo. Bueno, quizás los médicos también. O sea, sin duda, pero sus médicos. No los médicos políticos que discuten en mesas como el juicio político lo que yo estoy diciendo, pero querido acusar Mauro, penalmente le desestresa. Eso es lo que nos está diciendo entonces Jorge, No, yo lo que estoy diciendo es que ella es la única que tiene la capacidad de decirnos si puede atenderlo o no. Ella lo que está diciendo es, estoy embarazada, quiero que se considere en mi juicio político. Nada más. La decisión le correspondió finalmente al CAL. Ahora, eso es un tema. Lo que estamos hablando finalmente es si la señora fiscal general del Estado
debe ser llevada a juicio político, debe ser destituida, debe ser señalada por la ciudadanía, por la asamblea, por la opinión pública. Y lo que nosotros hemos dicho, siempre lo hemos dicho, y creo que la ciudadanía de bien lo ha dicho, se ha expresado hasta en las calles. Lo que representa a la señora fiscal general del Estado es lo que necesitamos defender. Y por eso coincido con Pablo aquí respecto del próximo proceso de selección del fiscal. Atender precisamente ese nuevo proceso, porque más allá de la señora fiscal general del Estado, como Diana Salazar, es defender esos valores, esos principios de lucha anticorrupción, que son políticos y que toda la ciudadanía tiene que entender que esto es un proceso que tiene que mover verdaderamente las entrañas de la institucionalidad del Ecuador, que está en este momento tomada en muchos sentidos por el crimen organizado. Ya, rápidamente, Carol, por favor, estamos ya por terminar tu apreciación final. Yo tengo la sensación y la percepción de que esta etapa en la cual la fiscal ha saltado a una nueva plataforma y el uso emocional de su embarazo tiene otro fin. A mí me parece que poco a poco, en los últimos meses, los medios de comunicación, la gente que le apoya con legitimidad, por supuesto, la está construyendo como una candidata presidencial. Y esa adoración, esa idolatría o esa defensa ultranza de las cosas que ha hecho, que yo no veo resultados en lo que hay gente que está libre, hay gente que está apresada, pero de las cuales no hay sentencias, me parece que es la utilización de una figura que ha tenido un gran espacio, una gran plataforma, sobre todo en los medios de comunicación, para irla construyendo como candidata presidencial. Y una cosa más, ella dijo hace poco, no sé en qué página web, en una entrevista, que ella no sabe de política, que no le interesa la política. Que no va a ser candidata también. Y que no va a ser candidata. Entonces, a los políticos no se les cree cuando dicen no voy a ser candidata, por favor. Okay. Eso es. Pablo, por favor. Y termino. Rapidito. Una persona que hace política desde la fiscalía no puede decir ni que no le gusta la política, ni que no la ejerce, ni que no va a ser candidata. Es posible que no lo sea, va a estar recién dada a luz cuando comience la próxima presidencia. No lo sé, pero que ha actuado políticamente y que ella dice que no le gusta, me parece que es casi cinismo. Ok, Pablo, con usted terminamos. Bueno, pero es honesta finalmente al decir que no sabe de política. Yo tampoco la veo de presidenta de la República, pero quién sabe si más adelante tiene las legítimas aspiraciones de cualquier persona a dedicarse a la política. Sobre esto no hay lío. Yo creo Pablo, que... te digo solo una cosita. En este país es más importante ser fiscal de la nación que ser presidente de la República. Sí, es el cargo más poderoso, claro. Y por eso tiene... Terrible, por eso, terrible. Pero, a ver, pero no es porque... Terrible. Seguramente... Estamos en un narcoestado, tenemos que combatir el crimen organizado, por favor. ¿Sí le ve de presidenta a Diana Salazar y construye María Paula Romo? No, yo la veo como la líder que ha llevado a cabo una agenda anticorrupción. No que sea candidata a la yo quisiera que los valores de la lucha anticorrupción y de la inseguridad, por sí o por no, y de la lucha contra la inseguridad, por sí o por no, se impongan. No, pero sí o no, las agendas de impunidad. Pero sí o no, quisieras o no que sea candidata por construye. La impunidad pretende superar a la lucha contra la corrupción. Sí o no, quisieras que sea Diana Salazar candidata a la presidencia. No responde. No, es que estoy sobre el tiempo, Pablo. Yo no puedo dejar pasar esto que dijo Mauro. Y es que yo sí creo, para matizar un poco, sí creo que debería haber coherencia entre su pedido de cuidar el embarazo con las acciones públicas que ella tenga en el ejercicio del cargo. Es decir, yo me imagino que no va a tener esa misma actividad tan activa, intensa, que tiene la función que ella desempeña. Pero de ninguna manera, Mauro, esperar o decirle desde nosotros, o sea, decirle usted tiene que pedir licencia. No, yo no le exijo, señor. Pablo, cuidado. No, a ver, déjame terminar la idea. Yo creo que ella es la única que tendrá que definir en qué momentos necesita descansar. Porque hay otro trabajo que sí lo puede hacer por Zoom o que puede tomar menos tiempo. Tiene un equipo de trabajo, tiene su fiscal general subrogante. Pero estos temas hay que dejarlos claros porque nadie le puede imponer a ella que como pidió la suspensión del juicio, entonces también pida licencia. Ok, tengo que despedir lastimosamente. Muchísimas gracias. Algún rato compenso, Carol. Muchísimas gracias a la audiencia. Felicidades. Hasta el próximo domingo. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de